Amigos, hay una frase que siempre resuena en mi mente. El cambio no se encuentra en un botón, sino en tu capacidad de levantarte y tomar las riendas de tu vida. Muchas veces, nos quedamos esperando que las circunstancias cambien, que alguien más nos dé el empujón que necesitamos o que algo mágico suceda. Pero la verdad es que, si realmente deseas transformar tu vida, el primer paso está en ti. Nadie más va a hacerlo por ti, y eso es lo que hace que el cambio sea tan poderoso. Hoy, en este vídeo, vamos a explorar cómo puedes convertirte en una persona influyente y carismática, alguien que no solo se distingue por sus logros, sino por la manera en que impacta a los demás. No necesitas ser un genio ni un líder reconocido mundialmente para lograrlo. Lo que realmente necesitas son hábitos, 7 hábitos específicos que pueden elevarte a un nivel superior. Si adoptas estos hábitos en tu día a día, notarás cómo incluso los aspectos más simples de tu vida comienzan a transformarse de manera asombrosa. ¿Te has preguntado alguna vez qué tienen en común las personas influyentes, esos líderes que parecen tener un magnetismo natural? Hoy desglosaremos sus secretos, y te aseguro que no hay nada inalcanzable en ellos. La clave está en cómo piensan, cómo se relacionan y cómo actúan. Si sigues estos pasos con determinación, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Así que, si estás listo para dar el primer paso hacia una vida más impactante, suscríbete al canal y comenta en este vídeo la palabra "me siento preparado". Empecemos. Juntos vamos a comenzar este viaje de transformación. La importancia de adoptar hábitos para convertirse en una persona influyente. Los hábitos tienen un poder transformador que a menudo subestimamos. Adoptar los hábitos correctos puede ser el cambio más significativo en tu vida, especialmente cuando se trata de convertirte en una persona influyente. Las personas influyentes no lo son solo porque sean famosas o tengan una gran personalidad. En realidad, lo son porque han cultivado hábitos consistentes que les permiten conectar con los demás, manejar situaciones con calma y ganarse el respeto. Ser una persona influyente no es un talento innato, es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica y la disciplina. Los hábitos son las pequeñas acciones cotidianas que, aunque parezcan insignificantes, cuando se suman a lo largo del tiempo, crean un gran impacto. Adoptar hábitos como ser proactivo, mantener una mentalidad positiva, escuchar más de lo que hablas y cuidar de tu bienestar físico y mental son las bases sobre las que se construye la influencia genuina. El primer paso para ser una persona influyente es reconocer que el cambio no sucede de un día para otro, y que no se trata solo de modificar lo que haces, sino de modificar cómo piensas y te relacionas con el mundo. Si logras hacer de estos hábitos parte de tu vida diaria, descubrirás que sin tener que hacer un esfuerzo consciente, te empezarás a ganar el respeto y la admiración de los demás. La influencia no es algo que se puede forzar. Viene naturalmente cuando trabajas en tu desarrollo personal y al mismo tiempo, aprendes a relacionarte de manera auténtica con las personas. Al adoptar hábitos positivos y consistentes, empezarás a ver cómo tu entorno cambia, las oportunidades se abren y las relaciones crecen de una manera que antes parecía inalcanzable. Pero recuerda, el verdadero poder de estos hábitos radica en su repetición y en tu dedicación para convertirlos en parte de tu estilo de vida. El impacto de los hábitos en cómo los demás nos perciben. El impacto que tienen nuestros hábitos en la forma en que los demás nos perciben no puede ser subestimado. Desde el momento en que interactuamos con alguien, dejamos una impresión que, en muchos casos, está influenciada por nuestros hábitos más que por lo que decimos. ¿Eres alguien que escucha activamente, o eres alguien que constantemente interrumpe? ¿Te tomas el tiempo para ser amable y respetuoso, o dejas que tu comportamiento dictado por el estrés o la impaciencia hable por ti? Estos son solo algunos ejemplos de cómo los hábitos impactan nuestra influencia. Cuando adoptamos hábitos positivos, como la paciencia, la escucha activa y la empatía,
Aquellos que nos rodean comienzan a percibirnos como personas confiables y respetuosas. Por otro lado, si nuestras acciones están dominadas por malos hábitos, como la negatividad, la procrastinación o el desinterés por los demás, es probable que no logremos generar una buena impresión. Es importante recordar que la percepción no siempre se basa en lo que decimos o en la imagen que intentamos proyectar. La percepción está profundamente influenciada por nuestras acciones cotidianas. Un simple hábito, como la puntualidad, puede marcar una gran diferencia en cómo los demás te ven. Si eres alguien que constantemente llega tarde o no cumple con lo prometido, las personas comenzarán a percibirte como irresponsable o poco confiable, independientemente de lo que digas. En cambio, si eres puntual, te respetan, porque demuestras que valoras tanto su tiempo como el tuyo. La forma en que nos comportamos, cómo tratamos a los demás en los pequeños momentos del día a día, es lo que realmente crea nuestra imagen ante los demás. Los hábitos también afectan nuestra habilidad para influir de manera positiva en los demás. Las personas son atraídas por aquellos que mantienen un enfoque positivo, que están dispuestos a ayudar y que muestran una actitud abierta y comprensiva. Por lo tanto, cambiar nuestros hábitos de manera consciente es la clave para ser percibidos como individuos influyentes, generando respeto y confianza en cualquier situación o entorno. La búsqueda de Santiago por convertirse en una persona influyente. Santiago era un joven que, a pesar de sus esfuerzos, sentía que no lograba captar la atención ni el respeto de los demás. Su deseo de convertirse en una persona influyente era genuino, pero no sabía por dónde empezar. A pesar de ser trabajador y de tener buenas intenciones, no lograba ser escuchado o reconocido en su comunidad. Esto lo frustraba profundamente, ya que veía cómo otros, que no necesariamente tenían más habilidades que él, lograban destacarse y hacerse notar con facilidad. Santiago comenzó a cuestionar su propia valía, preguntándose si habría algo mal en él. ¿Por qué no puedo lograr lo que los demás parecen hacer tan fácilmente?, se preguntaba constantemente. Pensaba que tal vez se necesitaba algo más que esfuerzo para convertirse en alguien influyente. Tal vez una personalidad magnética, o una habilidad especial para conectar con los demás, era lo que faltaba. Sin embargo, a pesar de sus dudas, algo en su interior le decía que debía seguir buscando una solución. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con un amigo que, al ver su frustración, le ofreció una solución: un monje budista conocido por su gran influencia en la comunidad. Santiago, lleno de esperanza, decidió que sería su última carta. Si ese monje podría enseñarle cómo ser influyente, no tenía nada que perder. Así que, con renovadas energías, se dispuso a seguir el consejo de su amigo. Este encuentro marcaría el principio de un cambio en la vida de Santiago. Lo que comenzó como una búsqueda externa se convertiría en un viaje profundo hacia el autoconocimiento, donde pronto entendería que ser influyente no se trataba de imponer su voz a los demás, sino de trabajar en su propio carácter y en cómo se relacionaba con el mundo. La soledad de Santiago, a pesar de estar rodeado de personas. A pesar de estar rodeado de personas en su vida cotidiana, Santiago sentía una profunda soledad. Vivir en un entorno lleno de gente, pero sentirse invisible, era una sensación dolorosa y frustrante. Aunque se encontraba en medio de reuniones, eventos y conversaciones, no lograba conectarse verdaderamente con los demás. Sus palabras parecían caer en oídos sordos, y su presencia no dejaba una huella en aquellos que lo rodeaban. A menudo se encontraba aislado, incluso cuando estaba en compañía de amigos o familiares. Esta soledad no era el resultado de estar físicamente solo, sino de la falta de conexión genuina con las personas. Sentía que no lograba transmitir su mensaje de manera efectiva, y esto minaba su confianza poco a poco. Se preguntaba si alguna vez lograría ser alguien cuya opinión fuera escuchada y respetada. ¿Qué era lo que le faltaba?
¿Por qué otros lograban conectar con facilidad mientras él seguía siendo una figura transparente en su círculo social? Lo que Santiago no comprendía en ese momento era que la verdadera influencia no radica en la cantidad de personas que te rodean, sino en la calidad de esas interacciones. Estar rodeado de personas no garantiza una conexión significativa. Muchas veces, nuestra propia inseguridad y falta de claridad impiden que seamos auténticos y que podamos ofrecer algo de valor a los demás. Santiago necesitaba trabajar en sí mismo, en su carácter y en la forma en que se relacionaba con los demás para poder superar esta soledad emocional. Su viaje para convertirse en una persona influyente no solo implicaría aprender a hablar, sino también aprender a escuchar y conectar de manera genuina. El monje budista, una figura de gran influencia. El monje budista era una figura enigmática que había cautivado a todos aquellos que lo conocían. Su presencia era magnética, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque su forma de ser reflejaba una paz y sabiduría profundas que atraían a las personas de manera natural. Aquellos que pasaban tiempo con él no podían evitar sentirse tranquilos, centrados y motivados a ser mejores versiones de sí mismos. El monje no necesitaba palabras grandiosas ni discursos interminables. Su forma de actuar, su comportamiento calmado y su manera de escuchar eran suficientes para ganarse la admiración de todos. A lo largo de los años, el monje había acumulado un respeto que iba más allá de la simple fama. Su habilidad para comprender a los demás, ofrecer consejos prácticos y, lo más importante, su capacidad para inspirar a las personas a ser más compasivas y centradas, lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del pueblo. A pesar de vivir en la soledad del monasterio, su influencia se extendía mucho más allá de los muros del monasterio. La gente venía de todas partes, no solo para escuchar sus enseñanzas, sino también para absorber la paz y la serenidad que emanaba de su ser. Lo más interesante era que el monje no se consideraba una persona de gran influencia de manera consciente. Él simplemente vivía de acuerdo con principios que creía profundamente, sin pretender cambiar a nadie. Sin embargo, su autenticidad y su capacidad para vivir en armonía con el mundo lo convirtieron en un ejemplo para los demás. Esta influencia que emanaba de él no era forzada ni artificial, era el reflejo de un carácter sólido, una mente en paz y un corazón lleno de compasión, lo cual, en última instancia, era lo que más atrajo a la gente hacia él. El encuentro de Santiago con el monje budista. Cuando Santiago se enteró de la existencia del monje budista, algo en su corazón le dijo que debía encontrarlo. Después de meses de lucha interna, inseguridad y frustración, la posibilidad de recibir sabiduría de alguien tan respetado despertó una chispa de esperanza en él. A pesar de su desesperación, sabía que no tenía nada que perder. Santiago había escuchado mucho sobre el monje. Se decía que era una persona que no solo entendía la vida de manera profunda, sino que también ayudaba a otros a encontrar su propósito y su camino. Decidido a cambiar su vida, Santiago emprendió un largo viaje hacia el monasterio, guiado por la esperanza de que este monje tendría la respuesta que tanto buscaba. La llegada no fue fácil, y el camino estuvo lleno de obstáculos y momentos de duda. Sin embargo, su deseo de encontrar respuestas lo mantuvo en marcha. Finalmente, llegó al monasterio, donde fue recibido por un silencio profundo y una atmósfera que de inmediato lo hizo sentir diferente. La tranquilidad y la paz del lugar contrastaban enormemente con la agitación y el ruido que Santiago sentía en su interior. Cuando finalmente se encontró cara a cara con el monje, Santiago no sabía por dónde empezar. Con humildad, le confesó su deseo de convertirse en una persona influyente, de ser alguien cuya presencia tuviera un impacto positivo en los demás. El monje lo escuchó con atención, sin apresurarse a dar respuestas inmediatas. La forma en que el monje lo miraba, con una calma imperturbable, hizo que Santiago se sintiera cómodo para abrir su corazón y expresar sus inquietudes. Este primer encuentro marcaría el inicio de una profunda transformación.
El consejo del monje sobre la diferencia entre personalidad y carácter. El monje budista, después de escuchar a Santiago, sonrió con calma y le ofreció una lección invaluable. Para ser una persona influyente, la clave no es tener una personalidad atractiva, sino un carácter sólido, explicó. Santiago, aunque sorprendido al principio, comenzó a entender lo que el monje estaba tratando de transmitir. La personalidad puede atraer a las personas en el corto plazo, pero si no está respaldada por un carácter verdadero y honesto, esa atracción se desvanecerá rápidamente. El monje continuó: las personas con una personalidad encantadora pueden impresionar a los demás temporalmente, pero pronto las personas se dan cuenta de las intenciones detrás de sus acciones. Si lo que haces no está alineado con tu verdadero ser, las personas lo notarán. La clave está en ser auténtico y cultivar una moral sólida que guíe todas tus acciones. Santiago entendió que no podía seguir buscando la validación externa, sino que debía centrarse en lo que realmente era como persona y en las cualidades que deseaba cultivar dentro de sí mismo. Un carácter noble, dijo el monje, es el que inspira confianza y respeto genuinos. Cuando tienes un carácter fuerte y verdadero, las personas te buscan, te valoran y quieren estar cerca de ti. No es necesario imponer tu presencia. Las personas sentirán la fuerza de tu ser y se verán atraídas por tu integridad. Santiago se dio cuenta de que la verdadera influencia no venía de impresionar a los demás con su forma de hablar o actuar, sino de ser fiel a sí mismo y vivir con principios que reflejaran sus valores más profundos. El monje le enseñó que para ser verdaderamente influyente, debía trabajar en su interior y asegurarse de que sus acciones estuvieran alineadas con su carácter. La importancia de un carácter sólido para ser verdaderamente influyente. A medida que el monje explicaba la importancia de un carácter sólido, Santiago comenzó a comprender que la influencia real no se trata de controlar a los demás o de buscar su aprobación, sino de ser una persona en quien los demás puedan confiar, sin importar las circunstancias. Cuando tienes un carácter fuerte, dijo el monje, las personas sentirán tu autenticidad, y tu presencia se volverá más poderosa que cualquier palabra o acto externo. La verdadera influencia, según el monje, se construye desde adentro. Un carácter noble está formado por valores como la honestidad, la empatía, la integridad y la responsabilidad. Estos valores no solo te permiten tomar decisiones correctas, sino que también te brindan la confianza para actuar con coherencia, incluso cuando los demás no están mirando. Santiago entendió que si deseaba ser influyente, debía primero mirar hacia adentro y asegurarse de que sus acciones coincidieran con sus ideales. El monje le recordó a Santiago que las personas siempre buscan a aquellos que son auténticos, aquellos que no pretenden ser algo que no son. La influencia de un ser genuino nunca depende de la aprobación externa, sino de la consistencia entre sus palabras y acciones. Un carácter sólido es la base de una influencia verdadera, duradera y profunda, porque, al final, la verdadera influencia radica en ser alguien que los demás respetan y en quien pueden confiar. Santiago decidió entonces que su viaje hacia la influencia real comenzaba con el trabajo en sí mismo, con la construcción de su carácter desde lo más profundo de su ser. El monje comenzó su enseñanza hablándole a Santiago sobre el primer hábito crucial para desarrollar una influencia positiva: ser proactivo. En la vida, siempre nos enfrentamos a situaciones que están fuera de nuestro control. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta ante esas situaciones. Ser proactivo significa tomar responsabilidad por nuestras reacciones y no dejar que las circunstancias externas determinen nuestra actitud. Santiago, al escuchar esto, se dio cuenta de cuántas veces había sido reactivo en su vida. Cuando las cosas no salían como él quería, se sentía frustrado y dejaba que el enojo o la tristeza dominaran su comportamiento. El monje le explicó que ser reactivo es lo contrario de ser proactivo. Las personas reactivas permiten que las palabras o acciones de los demás afecten su estado emocional y sus decisiones.
Si alguien los critica, se sienten heridos. Si alguien los alaba, se sienten satisfechos, pero fácilmente pueden caer en la desesperación cuando las cosas no salen bien. En cambio, ser proactivo te da el control de tu vida. Un individuo proactivo no se deja afectar por lo que los demás piensan o dicen. Mantiene la calma, incluso en momentos difíciles, y se enfoca en lo que puede hacer para mejorar la situación. El monje le dio a Santiago el ejemplo de cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, una persona proactiva es capaz de mantener su paz interior y actuar con determinación. Este hábito, explicó, es el primer paso hacia el desarrollo de un carácter sólido y una influencia duradera. Santiago entendió que, al ser proactivo, no solo ganaría el respeto de los demás, sino que también aprendería a ser dueño de sus propias emociones y acciones. El segundo hábito: comenzar con un propósito claro en la mente. El monje budista, con su calma característica, le explicó a Santiago que el segundo hábito fundamental para convertirse en una persona influyente era comenzar siempre con un propósito claro en la mente. Las personas que tienen un propósito bien definido en su vida son las que logran cumplir sus objetivos y tener un impacto en los demás. Pero, para lograr esto, es esencial tener claridad sobre lo que quieres alcanzar y por qué lo estás haciendo. Santiago reflexionó sobre su vida y se dio cuenta de que muchas veces se lanzaba a hacer cosas sin tener claro el propósito detrás de ellas. Muchas de sus acciones estaban motivadas por la presión social o el deseo de ser aceptado, no por una verdadera convicción interna. El monje le explicó que si quieres ser influyente, tus acciones deben estar alineadas con un propósito claro, que debe guiarte a través de tus decisiones y esfuerzos. El propósito es lo que le da dirección a tu vida y a tus esfuerzos, lo que te mantiene enfocado, incluso cuando las cosas se complican. El propósito, dijo el monje, es lo que te mantiene firme cuando las adversidades aparecen en el camino. Si no sabes por qué haces algo, nunca serás capaz de mantener la motivación en tiempos difíciles. Para ilustrar esto, le dio el ejemplo de un árbol que crece con firmeza en la tierra. Si las raíces están profundas, el árbol resistirá los vientos más fuertes. Un propósito claro es esa raíz profunda que te mantiene firme. Santiago entendió que si quería ser verdaderamente influyente, debía trabajar con una visión clara de lo que quería lograr y por qué era importante para él. El tercer hábito: priorizar lo más importante para alcanzar nuestras metas. El tercer hábito que el monje compartió con Santiago fue la importancia de priorizar lo más importante para alcanzar nuestras metas. A lo largo del día, todos enfrentamos una avalancha de tareas y distracciones. Es fácil sentirse abrumado por la cantidad de cosas que debemos hacer, pero lo que realmente importa es saber qué es lo más esencial para alcanzar lo que verdaderamente queremos en la vida. El monje le explicó que a menudo nos desviamos de nuestras metas porque nos dejamos atrapar por lo urgente, en lugar de enfocarnos en lo importante. Santiago se dio cuenta de que muchas veces había cedido ante la presión de hacer cosas que no contribuían a sus objetivos a largo plazo. Si bien a veces las tareas urgentes requieren nuestra atención, las cosas verdaderamente importantes deben ocupar nuestra energía primero. El monje le enseñó a Santiago que ser capaz de decir no a lo que no aporta a tus metas es una habilidad crucial para alguien que quiere ser influyente. Las personas influyentes no se dispersan haciendo todo a la vez, se enfocan en lo que realmente impacta en sus objetivos. El monje también le dijo que para priorizar de manera efectiva, es esencial saber lo que más valoras en la vida. Si no tienes claro qué es lo más importante para ti, será fácil perderte en las distracciones. Santiago entendió que el verdadero desafío no era tener demasiadas cosas por hacer, sino no tener claro cuáles eran sus prioridades. Comenzó a trabajar en definir sus objetivos y a reorganizar sus acciones diarias para asegurarse de que estuviera siempre enfocado en lo que realmente quería lograr. Este hábito no solo lo ayudaría a alcanzar sus metas, sino que también le daría el control de su tiempo y energía.
El cuarto hábito. Pensar en los beneficios tanto para ti como para los demás. El monje budista continuó enseñando a Santiago que el cuarto hábito para desarrollar una influencia positiva en el mundo es pensar siempre en los beneficios tanto para uno mismo como para los demás. En la vida, muchos se enfocan únicamente en su propio beneficio, buscando la ventaja personal o el éxito a expensas de los demás. Sin embargo, el monje explicó que las personas influyentes entienden que la verdadera riqueza no proviene solo de lo que ganamos, sino de lo que ofrecemos a los demás. Santiago, al escuchar estas palabras, reflexionó sobre sus propias interacciones. Se dio cuenta de que, en ocasiones, había tomado decisiones pensando solo en cómo le beneficiarían a él. Pero el monje le enseñó que, si bien no hay nada de malo en querer beneficiarse, lo más importante es reconocer que el éxito y la influencia genuina se construyen cuando las decisiones que tomamos también benefician a los demás. El monje usó un ejemplo simple para ilustrarlo. Cuando ayudamos a alguien a alcanzar sus metas, nos estamos ayudando a nosotros mismos. En lugar de ver la vida como un juego de competencia donde uno gana y otro pierde, las personas influyentes ven las oportunidades de cooperación. Si ayudas a otros a crecer, ellos a su vez te ayudarán a ti de manera indirecta, creando un círculo de beneficio mutuo. Esta mentalidad no solo fomenta relaciones más fuertes y genuinas, sino que también crea un ambiente de respeto y cooperación. Santiago entendió que su influencia no solo dependía de su éxito personal, sino de cómo impactaba positivamente a quienes lo rodeaban.